Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a The Engulfing Silence de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 2. Comienza la batalla por el planeta. Capítulo 6. Cuando las cosas se ponen feas. 997, 998, 999, el sonido del conteo se podía escuchar en el pequeño acantilado que dominaba la casa de Gainsborough. Era temprano en la mañana, no que se pudiera decir, y Naruto Uzumaki estaba haciendo su rutina habitual. Despertarse temprano en la mañana, mucho antes de que Aerith, su madre, se despierten para que él pueda hacer algo de ejercicio antes de que comience el día. Actualmente, el rubio shinobi estaba haciendo flexiones de brazos de la manera más poco ortodoxa posible. Usando un control de chakra extremadamente preciso, Naruto estaba canalizando chakra hacia sus dedos anulares mientras ellos a su vez estaban siendo equilibrados en un conjunto de kunai. Era uno de los ejercicios de control de chakra más difíciles, que requería que el chakra se canalizara al único punto tenketsu ubicado en las puntas de los dedos. Si se canalizara en cualquier otro lugar de sus manos, el chakra estaría demasiado localizado y perdería el equilibrio, lo que significa que tenía que concentrarse en asegurarse de que su chakra solo se canalizara a ese único punto. Al mismo tiempo, también tenía que preocuparse por la cantidad que usaba. Muy poco, y terminaría empalando sus dedos en el kunai, demasiado, y sus dedos volarían sobre él. Él lo sabría, había sucedido antes. Para hacer las cosas aún más difíciles, el rubio balanceaba 7 grandes rocas en sus pies. Cada uno era un poco más grande que su cabeza y tenían diferentes formas y tamaños. No estaba usando chakra para hacer que se unieran, ya que eso frustraría el propósito de este complemento en particular. Naruto estaba tratando de aumentar su sentido del equilibrio manteniendo las rocas perfectamente quietas, o tan quietas como fuera posible cuando hacía flexiones constantemente. Este fue uno de los muchos ejercicios diseñados para él por sus entrenadores de Taijutsu. Gai, Leia con su ayuda, había creado una rutina de ejercicios diseñada para aprovechar al máximo su capacidad para regenerar el tejido muscular desgarrado rápidamente. Ritmo. Incluso se podría decir que fue gracias a esta misma rutina que se había vuelto tan fuerte como era. También tenía que agradecerle a Kurama por arreglarlo cada vez que destrozaba su cuerpo mientras entrenaba. 1,000. Cuando alcanzó la marca de su ejercicio, Naruto pateó las rocas de sus pies, dejándolas golpear el suelo con varios golpes sordos, creando huellas en la tierra. Luego dobló los brazos y en una demostración de fuerza empujó su cuerpo en el aire. Giró sobre un eje, su cuerpo giraba como una peonza mientras giraba y volteaba por el aire. A medida que el suelo se acercaba cada vez más, el cuerpo del rubio se enderezó, de modo que cuando aterrizara estaría de pie. Cayó al suelo, sus rodillas se doblaron para absorber el impacto del impacto. Una mano fue al suelo, sosteniendo al rubio firme mientras se agachaba. Luego, se puso de pie, caminó hacia el kunai ahora descartado que yacía inútilmente en el suelo, los recogió y los selló nuevamente dentro del pergamino de almacenamiento en su antebrazo izquierdo. No tiene sentido desperdiciar un kunai perfectamente bueno. Haciendo algunos estiramientos básicos para sus brazos, Naruto se acercó al árbol que había crecido hace un tiempo y agarró la toalla que colgaba de sus ramas. Mientras usaba la tela para limpiarse el sudor de su cuerpo, no pudo evitar preguntarse por la cantidad de tiempo que había pasado. Realmente no había pasado tanto tiempo desde que había llegado a Gaia, poco menos de medio año. Su tiempo en este planeta había sido relativamente pacífico, con muy pocos incidentes ocurriendo que pudieran describirse como emocionantes. No es que Naruto alguna vez se quejara de su vida, había tenido más que suficiente emoción para durarle toda la vida antes de venir a este mundo. Aparte de eso, mientras vivía con Aerith y su madre no podía, y no sería, interpretado como lleno de acción, su bonita amiga morena nunca dejaba de hacer la vida interesante. Hubo muy pocos intentos de Shinra de capturar a Aerith después de que todos sus intentos hasta ahora habían fallado. Parecía que finalmente habían aprendido mejor. Una vez en Luna Azul, la compañía enviaba a un par de turcos, a veces incluso a 2, para intentar capturar a su amigo.
Naruto realmente había hecho una especie de juego con sus intentos de secuestro, usando su creatividad como bromista para idear formas cada vez más escandalosas de evitar que el grupo de asesinos y agentes especiales se acercaran a Eret. No hace falta decir que todos sus intentos terminaron en un fracaso abyecto y, a menudo, en una humillación. Sabía que tarde o temprano, cuando el tiempo se convirtiera en un problema para ellos, enviarían más soldados en masa. Pero ahora mismo no estaba preocupado. Cuando finalmente decidieran usar más fuerza, Naruto estaría listo. En otra nota, se había dado cuenta del hecho de que varias de las personas que Shinra había enviado después de él no lo habían hecho en un tiempo. De hecho, solo Red, Rude y ocasionalmente Cisne habían hecho algún intento de capturar a su amigo. Se habría preguntado de qué se trataba, pero en realidad no podría importarle menos, ya que significaba que no tendría que preocuparse de que nadie más persiguiera a Eret. Lo único que sucedió fue cuando Naruto se quedó sin armas y tendría que volver al herrero para colocar o sacar un pedido. Siempre que estaba allí, el rubio a menudo encontraba tiempo para hablar con Tifa y Marlene. La morena tetona se había convertido en una buena amiga para él, e incluso se había sentido un poco más cómoda contándole sobre su pasado. Sin embargo, ya que Naruto no la visitaba muy a menudo, su relación nunca fue más profunda que los amigos distantes. Marlene, por otro lado, lo adoraba absolutamente. La niña parecía tener problemas para esperar los días en que él aparecía, muchas veces haciendo pucheros antes de decirle cuánto tiempo esperó. Naruto se había divertido mucho cuando se dio cuenta de que la chica realmente contaba la cantidad de días que le tomó regresar. Ella también le había contado un poco sobre sí misma, concediendo que no era mucho, solo que vivía allí con Tifa y su padre, a quien Naruto, sorprendentemente, aún no había conocido. Aunque simplemente lo atribuyó a que el hombre había salido mucho, y Naruto nunca se quedaba mucho tiempo, no fuera que Eret lo despellejara vivo por llegar tarde a casa. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó la primera vez que había ido al bar 7th Avens y llegó tarde a casa. Eret había estado muy furiosa con él, y le había hecho falta algunas concesiones para convencerla de que lo perdonara. Realmente, a veces esa chica daba más miedo que Ba-chan. Con un movimiento de cabeza, Naruto tiró la toalla sobre su hombro y caminó hacia el borde del acantilado. Sin embargo, no se detuvo allí, y en una escena que desafió la gravedad, el rubio salió del acantilado, su cuerpo girando como si lo arrastraran fuerzas gravitacionales adheridas a la pared de roca. Su pie izquierdo golpeó el suelo o la pared, y Naruto comenzó a descender por el acantilado. Llegó al jardín de flores, que ahora estaba lleno de mucha más variedad y más que solo flores. También había varios árboles que Naruto había criado con su Mokuton Materia, la mayoría de ellos eran naranjos, pero algunos estaban cultivando limones y uno incluso cultivaba melocotones. Eran el orgullo y la alegría de Naruto y Eret, y algo que los dos cuidaron mucho de mantener vivos y saludables. Navegando por el jardín, Naruto cruzó la tabla que separaba la isla llena de flora de la casa, y luego se acercó a la puerta. Al entrar, Naruto se dirigió a su habitación, arrojó su toalla en la canasta de ropa sucia antes de caminar hacia el tocador ubicado a unos metros de su cama. Abrió los cajones uno a la vez, agarró un par de boxers, calcetines y pantalones, luego regresó a su puerta y agarró la toalla que colgaba del perchero. Naruto procedió al baño, cerrando la puerta detrás de él antes de quitarse los pantalones sudorosos y los boxers. Abrió el grifo de la ducha y entró, sin importarle, ni siquiera darse cuenta, del frío que hacía. Dejó que el frío lo cubriera, antes de que el agua se calentara y las gotas frías se volvieran mucho más calientes. Cuando el agua estuvo lo suficientemente caliente como para empezar a producir vapor, Naruto comenzó a lavarse el cuerpo. Cuando terminó de limpiarse, toda la habitación estaba cubierta de vapor espeso. Cerrando el agua, Naruto salió de la ducha, tomó su toalla y comenzó a secarse. Se dirigió al fregadero, donde secó el vapor que cubría el espejo. No había cambiado mucho en él desde que cumplió los 21. De hecho, nada había cambiado en su apariencia. Gracias a su línea de sangre Uzumaki, Naruto se veía exactamente igual ahora que cuando cumplió los 18, y probablemente se mantendría así hasta que cumpliera los 40, según la información sobre el clan Uzumaki que había logrado encontrar.
En una nota al margen, Naruto se sorprendió al saber que Mito Uzumaki ya tenía más de 60 años cuando se casó con una joven Asarima Senju. Sus ojos pronto se desviaron de su rostro a su pecho. Más específicamente, fueron a la gran cicatriz ubicada justo encima de su corazón. Era la única herida que Kyuubi nunca había podido curar. La cicatriz le había sido dada por su, en ese momento, mejor amigo y compañero de equipo, Sasuke Uchiha, cuando el vástago del clan Uchiha había traicionado a su aldea Orochimaru por poder. Naruto y un escuadrón formado por Chunin recién acuñado, Shikamaru Nara y varios de los genin de su clase de graduación lo habían perseguido para traerlo de regreso a toda costa. Su grupo se había enredado con el Sonido 4, los guardaespaldas de élite de Orochimaru y Kimimaro Kaguya, el último usuario de huesos con el linaje Shikotsunyaku. Con cada nuevo enemigo al que se habían visto obligados a enfrentar, el número del grupo de Konoha había disminuido lentamente hasta que Naruto había sido el único capaz de perseguir a Sasuke. Incluso hasta el día de hoy, todavía podía recordar su enfrentamiento. Si bien no fue tan poderoso o devastador para el paisaje como lo habían sido sus luchas posteriores, en ese momento había sido la batalla más épica que había tenido. También fue en ese valle, con la estatua de los dos fundadores de Konoha, Asarima Senju y Madara Uchiha, donde recibió su cicatriz. Naruto aún podía recordar cómo se sentía cuando el Chidori de Sasuke le había perforado el pecho, la sensación de miles de voltios de electricidad recorriendo su cuerpo mientras sus nervios estaban fritos. El ataque no solo había atravesado su pecho, sino que también lo había atravesado por toda la espalda. El rubio sabía que si se giraba y miraba su espalda, habría una cicatriz casi idéntica en la misma posición. Si no fuera por Kyuubi curando el daño que le hicieron, Naruto estaba seguro de que moriría esa noche. La cicatriz servía como un recordatorio constante de lo estúpido que había sido en ese entonces, haciendo una promesa que no podía cumplir cuando hubiera sido mejor si hubiera matado al bastardo. Que no lo hubiera hecho era algo de lo que se arrepentiría hasta sus últimos días. Una mano tocó ligeramente la cicatriz que le cruzaba el pecho. Una sola lágrima cayó de su ojo. Aerith se despertó con una sonrisa en su rostro. Esto no fue un hecho inusual considerando que casi siempre se la veía sonriendo. Sin embargo, durante el año pasado, se encontró teniendo muchas más razones para sonreír. Bueno, técnicamente fue una de las razones. Pero él le dio muchas razones para sonreír para que ella pudiera decir que tenía múltiples razones. Sentada en su cama, Aerith se tomó un segundo para evaluar su entorno. La familiar habitación de color rosa se veía igual que siempre, con algunas decoraciones adicionales que Naruto le había comprado. Fue una de esas razones por las que sonrió. Levantando su brazo izquierdo por encima de su cabeza, el brazo derecho de Aerith se aferró al tríceps del izquierdo. Estirándose, la joven dejó escapar un gemido de contenido, antes de soltar su brazo e invertir sus rollos. Del mismo modo, sus piernas se estiraron sobre la cama todo lo que pudieron, aflojando los músculos que se habían vuelto un poco rígidos durante el sueño. Cuando terminó, Aerith giró sus piernas hasta que quedaron colgando de la cama y su cabeza se giró para mirar el reloj que estaba en un estante a su izquierda. 0600. Era bastante temprano para ella, pero había estado tratando de despertarse antes de que Naruto lo hiciera. Aerith no tenía idea de a qué hora se despertó su rubia compañera, aunque sabía que era bastante temprano. Quizás hoy todavía estaría dormido y ella podría sorprenderlo. Aerith se levantó de la cama, se puso de pie y se acercó a la puerta, la abrió y salió antes de volver a cerrarla. Se apresuró a ir al dormitorio de Naruto, donde abrió la puerta y entró en la habitación. «Levántate y brilla, Naruto». Ella gritó. «Es hora de, ¿eh?». Su voz se fue apagando en un tono interrogativo mientras miraba alrededor de la habitación. Muy pronto, un puchero apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que Naruto ya estaba despierto. ¿Qué tan temprano se despertó de todos modos? Con un suspiro de decepción ya que todavía parecía no poder despertarse lo suficientemente temprano para sorprender al rubio, Aerith cerró la puerta de su habitación y se dirigió al baño. Empujando la puerta para abrirla, Aerith parpadeó sorprendida cuando vio grandes cantidades de vapor saliendo. Hizo un gesto con la mano en la cara, intentando alejar el vapor. Fue mientras hacía esto que Aerith pudo ver bien quién estaba dentro del baño.
Entonces sus ojos se agrandaron. Usando nada más que una toalla alrededor de su cintura estaba Naruto Uzumaki. Todavía estaba mojado, mostrando que acababa de salir de la ducha. Su cabello, aunque aún conservaba su naturaleza puntiaguda, estaba más enmarañado debido al agua que goteaba, los flequillos estaban pegados a los lados de su rostro y cubrían levemente sus deslumbrantes ojos azules. Sin embargo, su cabello solo se libró de una mirada de pasada, ya que la mayor parte de su mirada se centró en devorar la parte superior del cuerpo de Naruto. Había muchas palabras que la gente usaba para describir las características físicas de otra persona. Atractivo, guapo, atlético, musculoso, solo por nombrar algunos. La propia Aerith siempre había sentido que Naruto encajaba bastante bien en estas descripciones físicas. Claramente ella había estado subestimando sus pensamientos. Mirándolo ahora, esos músculos compactos y duros como una roca que le recordaban a la piedra cincelada, Aerith se encontró sin palabras. Sus ojos se posaron en una pequeña gota de agua y vio cómo hacía un perezoso sendero por el cuello de Naruto, pasando por su clavícula y descendiendo por su pectoral izquierdo. Se aventuró hacia abajo, recorriendo los duros cortes y ángulos del pecho del rubio, antes de llegar a su estómago, moviéndose en una curva de protuberancias, mientras viajaba a través de los bien definidos abdominales antes de que ella lo perdiera de vista debajo de la toalla que estaba envuelto alrededor de la cintura de Naruto. Si su mente no hubiera tenido un cortocircuito y no estuviera tan ocupada mirando, habría tragado saliva. Por el instinto nacido de sentir los ojos de otra persona sobre ti, Aerith volvió a mirar el rostro de Naruto. Los ojos verdes se encontraron con los azules, y Aerith se dio cuenta de que Naruto la había pillado mirando descaradamente su cuerpo casi desnudo. Hizo lo único que se le ocurrió en una situación como esta. Aerith gritó. Antes de que se pudiera decir algo más, cerró la puerta de golpe, con la mano agarrando el pomo de la puerta con fuerza, mientras trataba de recuperar el control de su ahora pesada respiración. Mientras su cuerpo se estremecía incontrolablemente por algo que no era sentirse frío y decididamente menos inocente, cerró los ojos y se dio la vuelta, presionando su espalda contra la pared y hundiéndose lentamente sobre su trasero. Esta era la segunda vez que veía a Naruto desnudo. Sin embargo, donde como antes se había ido antes de que su mente pudiera realmente registrar lo que había estado viendo, esta vez había visto descaradamente al rubio que tenía delante. Sin mencionar que ver a Naruto después de terminar una ducha, empapado y nada más que una toalla, era mucho más erótico que verlo envuelto en vendas como una momia. Aerith gimió. Ella acababa de saber que esto le iba a dar muchos sueños eróticos en las noches venideras. Dios, ¿por qué su nueva compañera de cuarto y su mejor amiga tenían que ser tan jodidamente sexy? Aerith. Dicha niña saltó cuando la voz de su mamá resonó por toda la casa. Escuchó pasos que subían las escaleras de manera apresurada. Aerith, ¿estás bien?, preguntó Elmira, su voz resonando desde las escaleras mientras subía. Estoy bien, mamá. Aerith respondió rápidamente, no solo por el bien de su madre, sino también por el suyo. Lo último que necesitaba era que su madre supiera que acababa de ver a Naruto medio desnudo. Pensé que vi una araña. Una pausa. Ok, bueno, cuando termines de hacer lo que sea que estés haciendo, baja. Naruto aún debe estar ocupado ya que no preparó el desayuno, pero tengo algo de comida que debería estar lista en unos 15 minutos. Aerith exhaló un suspiro de alivio. Está bien, estaré abajo. Y revisa la habitación de Naruto para ver si todavía está allí y si es así, dile que baje. Aerith se sonrojó, ya sabiendo dónde estaba Naruto, pero aún así respondió con un está bien, mamá. Por el bien de su madre. Cuando llegó el sonido de los pasos de Elmira alejándose, Aerith exhaló un suspiro de alivio, habiendo esquivado la bala y evitado sentirse avergonzada frente a su madre. Sin embargo, su alivio duró poco, ya que la puerta se abrió repentinamente y ella cayó hacia atrás con un grito de sorpresa. Afortunadamente para ella, no cayó muy lejos debido a que su espalda golpeó un par de palos vestidos y ligeramente carnosos. Al mirar hacia arriba, Aerith parpadeó, luego se sonrojó, mientras se encontraba mirando a los divertidos ojos azules de Naruto Uzumaki ahora completamente vestido. Probablemente fue una de las primeras veces que se quedó sin habla. ¿Disfrutaste de la vista?
Preguntó Naruto, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, mientras sus ojos azules brillaban con diversión. Aerith se sonrojó, su mente una vez más le mostró la imagen de un Naruto medio desnudo. Sin embargo, a pesar de su vergüenza, no estaba por encima de responder de la misma manera. Realmente no. Ay, dijo Naruto con una mueca de dolor. Luego sorprendió a la niña, inclinándose, colocando sus manos debajo de sus axilas y levantándola, ganándose un graznido indignado de la bonita morena. Oye. ¿Qué estás haciendo? Solo ayudándote a levantarte, respondió el rubio, divertido mientras ponía a la chica más baja en sus pies. Aerith respondió dándose la vuelta, colocando sus manos en sus caderas y dándole una mirada fingida. Simplemente sirvió para aumentar su diversión, ya que Aerith era tan baja que solo alcanzó su pecho. HMPH. Aerith resopló, volviendo la cabeza hacia un lado y cerrando los ojos. Sin embargo, abrió uno un segundo después, y al ver la sonrisa contagiosa de los rubios no pudo evitar hacerlo también. Entonces, Naruto le tendió una mano a la chica. ¿A desayunar? ¿Sí? Ella estuvo de acuerdo, agarrándolo de la mano y llevándolo escaleras abajo. Bajaron las escaleras, donde Elmira acababa de terminar de poner la mesa. Parecía que se había ido con una cena tradicional de las naciones elementales, arroz al vapor y verduras con huevos y pollo teriyaki. Un desayuno realmente increíble. Naruto se alegró de haberle dado un libro con todas las recetas de la comida que sabía preparar. La mujer maternal miró a la pareja mientras se soltaban las manos y se dirigían a la mesa. Me sorprendió que no nos hicieras el desayuno, Naruto. Lo siento, se disculpó el rubio, a pesar de que sabía que la mujer estaba realmente complacida de que él no hubiera preparado el desayuno. Ella era una de esas personas raras a las que les gustaba hacer cosas maternas, como cocinar. Estaba perdido en los recuerdos. Elmira suspiró. Estos dos realmente eran personas sociables, extrovertidas e independientes con una inclinación por hablar con misticismo. Bueno, come, dijo ella, sentándose. Estoy seguro de que ustedes dos tienen un día ajetreado por delante. Tienes razón, dijo Naruto mientras se servía un poco de arroz. Acabo de terminar de hacer ese carrito de flores para que Aerith pueda llevar más flores para vender. Y se ve bastante impresionante, si lo digo yo mismo. La pareja de madre e hija se rieron del rubio, haciéndolo hacer un puchero antes de decidir simplemente comer su comida con la dignidad que le quedaba. La conversación fue inexistente después de eso, con todos enfocándose más en comer que en cualquier otra cosa. Cuando terminaron, Naruto agarró sus platos y se dirigió al fregadero, donde procedió a enjuagarlos y meterlos en el nuevo lavaplatos que había comprado para Elmira con el dinero que ganaba vendiendo Icha Icha Paradise. Realmente podía ver por qué el viejo pervertido había vendido sus novelas eróticas ahora. Realmente eran de oro. Hasta ahora solo había publicado el primer libro y ya había ganado más de 20 millones de gil. Solo pensar en cuánto ganaría una vez que lanzara las otras 3 novelas lo mareaba. Tal vez debería incluso empezar a pensar en escribir su propia serie Icha Icha. Cuando terminó con los platos, Naruto se dirigió y salió para buscar el carrito de flores, mientras Aerith corrió escaleras arriba, agarró su chaqueta y comenzó a ponérsela mientras corría hacia la puerta principal. «Adiós, mamá», gritó, abriendo la puerta para ver a Naruto esperando con un hermoso carromato blanco. Si bien la construcción en sí no era muy ingeniosa, al ser solo un carro básico de 4 ruedas, Naruto había tomado una licencia muy creativa mientras lo hacía, agregando pinturas fenomenalmente hermosas de un pueblo con cientos de árboles y una montaña con 5 caras en él. «Adiós, Aerith, Naruto. Diviértete. Y ten cuidado. No te preocupes», dijo Naruto con una sonrisa. «Somos nosotros». «Eso es lo que tengo miedo», respondió Elmira cuando la puerta se cerró detrás de la pareja. Ninguno de ellos sabía que sus días de paz terminarían a partir de hoy. LGNS. Oculto en la oscuridad, Cloud agarró firmemente el costado del techo mientras tocaba con 2 dedos la empuñadura de su espada. El tacto del mango de cuero, tan familiar contra sus manos enguantadas, lo mantuvo tranquilo y concentrado, una pizarra en blanco desde la que imponer cualquier número o variedad de acciones o movimientos.
El vagón del tren retumbó debajo de él, grandes agujas de metal pasaron como un relámpago mientras aceleraba hacia su destino previsto. Su destino. Observó con ojos de halcón, oculto en las sombras de arriba, mientras el tren entraba en la estación. Había llegado el momento de ver cómo se medían sus compañeros. Para ver si realmente tenían lo necesario para luchar cuando sus vidas estaban en juego. Cuando incluso un solo error o un segundo de vacilación podrían significar la muerte. Sobre la oscura plataforma de hormigón, dos guardias permanecían perezosamente firmes. Sus uniformes rojos y abrigos rojizos más oscuros crujieron levemente cuando las calientes ráfagas de humo pasaron, el tren desaceleró hasta detenerse ante ellos. Los ojos de Cloud se entrecerraron mientras los inspeccionaba con un ojo más de cerca. Cosidas en sus brazos tenían insignias manchadas de humo, que los marcaban como seguridad contratada por la compañía Shinra. Sus compañeros debían tener una suerte loca, o estaban justo debajo de la atención de Shinra. Si esos guardias hubieran sido del ejército de Shinra, entonces esta misión sería mucho más difícil. Y exponencialmente más peligroso. Bostezando, los guardias reajustaron sus abrigos y caminaron lentamente hacia la parte delantera del tren. Sin previo aviso, un joven vestido con uniforme de combate marrón salió disparado de entre dos de los autos. Su pañuelo rojo se agitaba con movimientos frenéticos, como una hoja atrapada en el viento mientras Vix corría rápidamente hacia el guardia más cercano al frente del tren, atravesando una columna de humo tras otra. El guardia gritó sorprendido, buscando a tientas el arma a su lado. Más abajo en la plataforma, su compañero se liberó la porra de policía y se lanzó a la carga. Pero ahora era demasiado lento para hacer algo. Una fuente repentina de movimiento llamó la atención de Nubes y miró hacia arriba para ver a alguien emergiendo del techo cercano del tren. Jessie saltó de las sombras de arriba, aterrizó encima del guardia armado y lo estrelló contra el pavimento con mucha fuerza. Hubo un fuerte crujido de la nariz del hombre al romperse, reconocible incluso por encima del grito que desató. Saltando fuera de la guardia, Jessie rodó hacia un lado, su cuerpo se movió en una posición en cuclillas lista para el combate mientras fijaba sus ojos en la guardia. El hombre frente a ella gruñó de dolor cuando él también se levantó del suelo, aunque con menos aplomo debido a la herida que ella le había infligido, y sangre en su rostro, e hizo un revés con su bastón. Sin embargo, con el guardia ya herido por el ataque sorpresa, fue demasiado lento para golpearla. Y Jessie se agachó por debajo del golpe, algunos mechones de su cabello castaño crujieron cuando el bastón pasó unos centímetros por encima de su cabeza. Ella esquivó otro ataque, se hizo a un lado hacia la izquierda y se movió para patear al guardia de Shinra en la cabeza, aterrizando un poderoso golpe que le partió la cabeza hacia atrás con tal velocidad que parecía que el hombre había recibido un látigo. El hombre cayó al suelo, aterrizando de espaldas con un ruido sordo. No volvió a levantarse. Más cerca de la parte delantera del tren, Vix continuó bailando alrededor de los ataques de los guardias mientras el hombre trataba de golpearlo, burlándose del guardia por cada falla. Cloud tuvo que sacudir la cabeza ante esto. Su compañero puede tener talento, pero estaba demasiado absorto en jugar como para ser un buen luchador. En una batalla de vida o muerte, terminar la pelea rápida y decisivamente siempre fue la mejor manera de hacerlo. El duro bastón resonó y rebotó en el costado del automóvil cercano cuando el joven esquivó ágilmente el ataque y se hizo a un lado. El joven parecía disfrutar jugando con su enemigo, moviéndose constantemente alrededor de los ataques de los guardias mientras esquivaba, paraba y pateaba al oficial de Shinra. Cuando otro ataque falló, el guardia dejó escapar un rugido y arremetió con ataques cada vez más rápidos. Vix se limitó a reír y siguió esquivando. Cuanto más fallaba el guardia, más parecía enojarse. Cada vez que atacaba a su agresor, el hombre se movía ligeramente fuera de su alcance. Abrumado y furioso por su propia incapacidad para golpear al joven, el guardia se agitó con golpes descuidados e ineficaces. Su dúo continuó por esa línea hasta que una voz profunda rugió desde la cabina del tren. Deja de jugar con el hombre y termina, Vix. El hombre de la bandana roja se quedó paralizado de sorpresa, dando una mirada aguda a la parte delantera del tren. Vix luego se volvió hacia su oponente.
El guardia miraba, jadeando de cansancio, el bastón se movía inestable cerca del suelo por la fatiga. Suspirando, Diggs decidió hacer lo que se le pedía. Su puño fue un borrón cuando golpeó al guardia contra el suelo. Mientras Diggs y su aliado limpiaban las defensas de la plataforma, Cloud decidió que había esperado lo suficiente. Puso una mano enguantada sin dedos negra a un lado, y luego cuidadosamente volteó hacia la polvorienta plataforma de la estación de abajo, inclinándose sobre una rodilla mientras lo hacía. Se cepilló y corrió a un ritmo rápido pero tranquilo hacia sus compañeros. Su suéter sin mangas azul marino y sus pantalones de combate oscuros abrazaron su figura con fuerza, sin sacrificar nada de su velocidad al arrastre de ropa más holgada. Una sola hombrera de metal adornaba su hombro izquierdo, moviéndose al compás del mando de sus músculos. Jessie se volvió y le dio una breve sonrisa mientras se unía a él para correr hacia la parte delantera del tren. Barret salió de la cabina y les indicó que lo siguieran, deteniéndose solo momentáneamente para alcanzar hacia atrás y romper los controles del tren en el interior. El rostro de ira e impaciencia del hombre gigante le dio una apariencia intimidante. Sobre su piel de obsidiana descansaba una barba negra y su cabello oscuro, muy rapado, colgaba inmóvil en el aire fresco del crepúsculo. Músculos inmensos se flexionaron mientras lanzaba su forma hacia adelante para liderar el camino, su chaleco marrón abierto y sus pantalones verde oscuro crujían levemente mientras corría. Una mano poseía un puño normalmente enguantado, el guante marrón tenía varios anillos alrededor de su muñeca. La otra mano no era una mano en absoluto, sino una ametralladora de acero que Cloud podía ver había sido injertada directamente en su piel. Cloud apartó los ojos del hombre más grande y miró hacia el último de sus compañeros, siguiéndolos mientras resoplaba y resoplaba. Un tipo nervioso y de aspecto rechoncho siguió tan rápido como pudo en la estela del hombre más grande. Cuando Edge saltó al andén de la estación, le dio a Cloud una sonrisa avergonzada. Cloud simplemente le devolvió la mirada y Edge pareció marchitarse ante él. El hombre redondo se volvió, sudando profusamente por la vergüenza y el estrés de la misión. Mientras corrían, Cloud consideró al hombrecito por un momento, y lo despidió con la misma rapidez. ¿Qué le importaba a esta persona? Solo estaba aquí por el dinero, nada más le importaba. No estaba aquí para ser amigos, ni estaba aquí para la propaganda de este grupo. Con un movimiento de cabeza, Cloud disipó sus pensamientos y volvió su atención hacia donde debería estar. En la misión. Alcanzando a los demás rápidamente, Cloud corrió hacia la entrada de seguridad cercana que conduciría al reactor, debajo de un arco de acero corroído. Cuando todos llegaron a la entrada, se detuvieron y dejaron pasar al hombre bajo. La puerta marrón oxidada estaba asegurada por un panel electrónico que prohibía la entrada a quienes no tuvieran códigos de acceso. El hombre de la camisa blanca manchada de sudor se puso manos a la obra y enchufó un dispositivo mecánico de piratería en una de las salidas del panel. Mientras escaneaba los segmentos de código rojo que parpadeaban en la pequeña pantalla de visualización, lo que le hacía murmurar en voz baja: "Esta es la idea más tonta que he aceptado". Barret lo golpeó en la nuca. "Cállate, Wedge, y sigue buscando el código. No tenemos tiempo para tus quejas". Wedge retrocedió y luego miró enojado al hombretón. "Maldita sea, Barret. No golpees al hacker mientras está trabajando. Tenemos que apurarnos antes de que seguridad se dé cuenta de lo que está sucediendo". Barret frunció el ceño y miró hacia otro lado con impaciencia. Mientras Wedge tecleaba comandos en su teclado, Cloud inspeccionó el área. Por el rabillo del ojo, notó que Jessie lo miraba en la parte de atrás del grupo. Cloud también era un recién llegado. Aunque la mirada que ella le dio fue muy diferente a la que le dio a Wedge. "Solías estar en soldado, ¿verdad?". Cloud se volvió, mirando a Jessie. En realidad, era bastante atractiva, el cabello castaño ligeramente rojizo estaba recogido en una cola de caballo. Un pañuelo rojo cubría su frente, haciendo que los mechones de su cabello flotaran sobre su rostro suave y de forma ovalada mientras se balanceaban con la ligera brisa. Su atuendo estaba compuesto por una camisa púrpura básica con una placa de pecho ajustada, 2 sombreras, guantes marrones con bandas rojas alrededor, pantalones marrones holgados y un par de botas resistentes. Habiendo escuchado la pregunta, Diggs decidió responderle.
Así es, Jessie. Solía estar en soldado, es bastante raro encontrar un ex soldado en un grupo como Avalanche. Jessie negó con la cabeza. Pero no se supone que el soldado es el enemigo. ¿Qué está haciendo con nosotros en Avalanche? Dick se rió y se movió para pararse directamente frente a Cloud. El hombre rubio miró al joven luchador por la libertad con una mirada en blanco en sus ojos, orbes infundidos de Mako brillando con mirada fría. Dick solo pudo tomar esa mirada por un momento, antes de apartar la mirada, incapaz de sostener su mirada. Después de unos momentos de vacilación incómoda, se volvió para mirar a Jessie y sonrió como si no pasara nada. Espera, Jessie. Dije que estaba en soldado. Dejó de trabajar para ellos y ahora está con nosotros. Dick se volvió hacia el ex soldado. ¿Cómo era tu nombre? Consideró a Biggs por un momento antes de responder. Nube. Biggs esbozó otra sonrisa encantadora. Cloud, ¿eh? Encantado de conocerte. Mi nombre es, no me importa cómo se llamen. Una vez que este trabajo termine, me largo de aquí. Biggs arqueó las cejas con sorpresa y luego señaló con un dedo la cara de Cloud. Ahora. Barrett irrumpió para interrumpir su conversación. Wedge había terminado de descifrar el código y la puerta estaba abierta de par en par a su lado. Al diablo, ¿qué están haciendo? Parados aquí como un montón de tontos. Barrett señaló hacia el cielo. Cloud miró hacia arriba. Por encima de ellos se alzaba el reactor de energía. El tubo de metal cilíndrico gigante emitió vapores de color blanco verdoso mientras miraban, llenando el cielo nocturno con una nube repleta. Ciertamente no fue la vista más bonita. Nuestro objetivo es el reactor Normarco. Necesitamos llegar allí lo antes posible para que podamos comenzar con esta mierda. Ahora muévete. Sin discutir, Biggs, Wedge y Jessie pasaron junto a él y entraron en el complejo industrial. Sus pies no hacían ningún sonido cuando echaron a correr sobre el duro cemento. Cuando Cloud se dispuso a seguirlo, Barrett lo detuvo en seco con una mirada. Ex soldado, no confío en ti. Te equivocas y tendrás que pagar un infierno. Cloud lo miró fijamente. Después de un momento, Barrett hizo una mueca y corrió hacia el complejo tras los demás. Al quedar solo, Cloud miró hacia arriba. El reactor dominaba el área, la insignia de Shinra estampada audazmente en su costado. El metal gris parecía sin vida, hostil. Cloud bajó la mirada y luego entró al complejo. La habitación en la que Cloud se encontraba con los demás era considerable, pero en gran parte estaba vacía, aparte de un escritorio de guardia abandonado. Una tubería gris voluminosa corría a lo largo de los lados de las paredes, retumbando ruidosamente cuando algo se movía dentro. Los guardias que habían ocupado el mostrador debieron ser los enviados a saludar y dirigir el envío del tren porque allí no había nadie. Ociosamente se preguntó dónde estaban todos los guardias, seguramente los pocos que aparecieron para detenerlos no eran todo lo que tenían. Cloud no reflexionó más sobre esto, en su lugar eligió dejar que sus ojos recorrieran la habitación. Luces blancas rancias chisporroteaban en lo alto. Barrett y Wedge se habían adelantado y estaban desmantelando el último panel que les permitiría acceder a las habitaciones más allá. La puerta en sí era de acero viejo, de varios centímetros de espesor, adornada por una luz roja opaca colocada en el centro. Biggs y Jessie deambulaban por la habitación, buscando cuidadosamente información valiosa y cualquier señal de cámaras. Mientras miraban, Jessie le dio a Cloud una pequeña sonrisa. Oye, chico soldado. ¿Alguna vez has estado en un reactor Shinra? Por supuesto que sí. Trabajé para Shinra en un momento, ya sabes, Cloud rápidamente le respondió al hombre más grande. Barrett lo fulminó con la mirada y Cloud se dio cuenta de que el hombre estaba convencido de que necesitaba explicar la situación. El planeta está lleno de energía Marco. La gente aquí la usa todos los días. Cloud no mostró ningún movimiento y no hizo ningún comentario, así que Barrett continuó. Es la sangre vital del planeta. Pero Shinra sigue chupando la sangre con estas malditas máquinas. No estoy aquí para dar una conferencia, así que sigamos. Barrett lo miró con más dureza hasta que se dio la vuelta. No seas un bastardo tan engreído, gritó Barrett. Tratando de actuar todo duro y mierda.
Antes de que Cloud pudiera responder, el panel emitió un pitido suave y hizo clic. El diodo de luz en la puerta segura cambió de rojo a verde. Wedge sonrió, miró a Barret por un momento y recibió un asentimiento a cambio. Wedge sacó apresuradamente su dispositivo de piratería y esperó a que alguien más tomara la iniciativa. Barret le hizo señas a Cloud mientras la puerta estaba lista para ser abierta. Se trasladó a la siguiente área, sus pasos ligeros y silenciosos. Un pasillo se abrió hacia el exterior después de un par de pies. Cloud se apresuró al otro lado, permaneciendo lo más silencioso posible, y luego miró a su alrededor. Adelante había pasarelas y barandillas. Debajo de ellos había un gran abismo. Ahora de pie junto a él, Wedge se inclinó sobre el espacio para ver la extensión de las raíces del reactor. Sus dedos y nudillos se pusieron blancos mientras se agarraba a la barandilla con tanta firmeza como podía. Los lados de metal se transformaron en tierra dura y marrón cuanto más bajaba su mirada. El reactor se hundió profundamente, tan profundo que era imposible siquiera ver el fondo del abismo. Un humo verde se elevó desde sus profundidades, reuniéndose cerca de la base donde la piedra se convirtió de nuevo en metal. Giró lentamente, pero con un propósito. Abriendo una contraventana, Wedge se apartó del borde y miró a su alrededor, buscando a dónde iban a ir a continuación. Desde su edificio emergió una pasarela sobre el abismo que corría hacia adelante para conectarse con el edificio al otro lado del camino. A mitad de camino, una extensión creció en el costado para conectarlo a la entrada principal del reactor a su derecha. Wedge se obligó a sonreír y luego se adelantó para pasar junto a Cloud. La pasarela de la derecha era donde tenían que ir, y si él tomaba la iniciativa, los demás lo respetarían más por ello. Antes de que pudiera pasar a Cloud, una mano enguantada salió disparada frente a él y presionó firmemente contra su pecho. Detenido en seco, Wedge miró hacia abajo de la mano, luego a Cloud en confusión. Sin entender por qué el guerrero rubio lo estaba reteniendo. Cloud levantó un brazo, un dedo apuntando hacia adelante, a través de la pasarela frente a ellos. De frente, unos guardias con abrigos escarlatas se alejaban de ellos hacia el edificio de enfrente. Wedge sintió que la sangre se le escapaba de la cara mientras se mantenía inmóvil. Los guardias caminaban casualmente de espaldas a ellos, su conversación animada pero incapaz de ser escuchada con claridad sobre los fuertes sonidos de bombeo del reactor cercano. Grandes pistolas automáticas negras estaban atadas con correas a la espalda. Haciendo un gesto calmado para que Wedge y el resto de Avalanche se agacharan, Cloud observó a los guardias de cerca mientras Wedge retrocedía alegremente hacia la mitad del grupo. Pasaron unos momentos tensos. Finalmente, los guardias giraron por un pasillo muy por delante de ellos y desaparecieron de su vista. Cloud le indicó a Barret que se adelantara. Gruñendo, Barret avanzó en la línea. Wedge observó cómo Barret se agachaba a regañadientes junto al ex soldado. El gran hombre claramente no confiaba en Cloud ni valoraba su ayuda. ¿Qué pasa? Cloud señaló donde los guardias estaban justo delante de ellos. Wedge siguió el movimiento. El pasillo hacia el otro edificio parecía de un verde enfermizo, visto a través de los humos que se elevaban desde las profundidades. Ellos no sabían de nosotros. ¿Cómo es posible que la piratería no haya disparado ninguna alarma? Barret le dio a Cloud una sonrisa llena de dientes. Por eso estamos bombardeando este reactor. Su mantenimiento se ha ido a la mierda en los últimos meses, por eso necesitaban los suministros mecánicos en ese tren que robamos. Barret le dio a Cloud un codazo en el hombro, la fuerza empujó al ex soldado contra la barandilla lateral de la pasarela. El corazón de Wedge dio un vuelco en su pecho mientras observaba el intercambio. Cloud volvió a ponerse en pie con una mirada gélida. Barret se encogió de hombros y retrocedió, pero no sin un comentario de despedida. Aprende tus cosas, soldado chico. Sin una palabra, Cloud miró hacia otro lado y dio la señal de que todo estaba despejado. Se movieron lo más rápido posible, sin alertar a los guardias de su presencia, acercándose cada vez más al interior real del reactor. Jessie tocó el gatillo de la pequeña pistola escondida en su bolsillo, manteniendo una mano en él mientras seguía a Cloud y los demás hacia la entrada del reactor. Al entrar, se echó hacia atrás con cierta inquietud al ver lo que le esperaba. Dentro había un ascensor solitario pintado de negro.
No ayudó que la habitación estuviera a oscuras, apenas poseía suficiente luz para ver. Las paredes de acero inoxidable parecían aislar y reforzar el hecho de que no eran bienvenidas. Jessie se movió hacia el frente, deteniéndose solo momentáneamente para inspeccionar de cerca el botón de descenso del ascensor. Rápidamente lo empujó. En su lugar apareció una nebulosa luz roja. Silenciosa como una sombra, regresó a la entrada principal y observó cómo el humo verde se elevaba sobre la pasarela detrás de ellos. Pasados unos minutos, las puertas se abrieron y se metieron dentro. El ascensor estaba iluminado con una luz azul oscura y apagada, las paredes industriales y metálicas. Al presionar el botón para ir al piso más bajo, reinó el silencio. Wedge se aclaró la garganta. Todos voltearon la cabeza hacia él. Se movió nerviosamente. Entonces, ¿por qué estamos volviendo a volar un reactor? El fuerte susurro de Barrett pareció hacer que Wedge perdiera momentáneamente la audición. Ya te lo dije. Presta atención, maldita sea. Biggs, díselo. Jessie observó con diversión cómo Biggs rápidamente fingió estar ocupado inspeccionando sus uñas. Barrett se inclinó y lo golpeó. Tanto Wedge como Biggs le dieron a Barrett una mirada herida, y Jessie hizo todo lo posible para reprimir una risita. Se alegró de ver que al menos algunas personas se estaban uniendo. Cuando robaron el tren por primera vez, Wedge parecía que se iba a desmayar o perder lo que quedaba de su cena. Se veía mucho mejor ahora que al comienzo de la misión, incluso Barrett ya no parecía asustarlo tanto. Sin embargo, esa sonrisa pronto se desvaneció cuando comenzó a considerar al verdadero forastero de su grupo. Frente a todos ellos estaba Claude, sus ojos mirando directamente a la puerta, sin reconocer la presencia de los demás mientras hablaban. Era como si ni siquiera registrara su existencia. Finalmente, Barrett pareció darse cuenta de que no sería capaz de intimidar a Biggs para que hablara, por lo que se encargó de explicar la razón de sus objetivos. Muy bien, te lo diré de nuevo, Wedge, dijo Barrett mientras se cruzaba de brazos. Será mejor que escuches, porque no lo voy a decir de nuevo. El planeta está lleno de energía. La compañía Shinra llama a esto energía Marco. La compañía Shinra usó su conocimiento de la recolección de esta energía para convertirse en el poder primario del mundo, haciendo a un lado a aquellos que no sabían cómo o eligieron no usar el marco. Y su ciudad capital es donde estamos ahora, la ciudad de Midgar. Barrett miró a la nube por un momento para ver si el chico blanco de punta puntiaguda estaba prestando atención. Sin embargo, frunció el ceño cuando notó que el rubio seguía mirando al frente, frío como un puto pepino. Shinra recolecta esta energía, y todos en Midgar la usan todos los días. Alimenta nuestra electricidad, nuestra calefacción y los vehículos que la gente usa por encima de la placa que nos separa a los pobres que vivimos abajo de los ricos que residen arriba. Barrett golpeó el costado del ascensor con un puño, pero esta energía no es ilimitada. Es la sangre vital del planeta. Pero Shinra sigue succionándolo todo con sus malditas máquinas. Poco a poco los reactores drenarán el planeta. Seco. El ascensor continuó descendiendo mientras asimilaban la información. Jessie notó que Barrett miraba a Claude, que seguía mirando al frente. ¿Qué piensas de eso, soldado chico? No es mi problema. Barrett se quedó boquiabierto. Pero el planeta está muriendo, hombre. Lo único que me importa es terminar este trabajo antes de que aparezcan los de seguridad y los RoboGuards. Barrett enfureció a Claude, quien no parecía en absoluto molesto por la feroz mirada del hombre. Jessie miró la parte de atrás de la cabeza de Claude. No podía entender su indiferencia por lo que estaban haciendo. Incluso si no le importaba su causa, no debería al menos preocuparse por las razones por las que le pagaban. No pasó mucho tiempo antes de que alcanzaran el nivel inferior. El vestíbulo de salida estaba vacío. El acero adornaba el techo, las paredes y el suelo. Jessie se tragó un rápido estallido de pánico mientras salía del ascensor. Trató de no comprender cuántas toneladas de tierra sólida y oscura colgaban entre ellos y el cielo. A un lado, Barrett se tragó su ira y comenzó a disparar instrucciones. Muy bien, gente. Tenemos que separarnos y ocuparnos de los guardias que puedan hacer sonar las alarmas. Todos deberían conocer sus rutas según los mapas que revisamos antes de irnos.
Una vez que logremos, nos reuniremos en la controles del reactor para que podamos volar este trozo de chatarra por las nubes. Ahora emparejen. Cloud y Wedge, Diggs y Jessie. Y yo iré solo. ¡Muévete! Se dividieron en grupos y pronto estaban caminando silenciosamente a través de la red de túneles y pasillos. La maquinaria y las bombas resonaban a su alrededor como si estuvieran en la garganta de un monstruo mecánico gigante. Cloud se movió silenciosamente por las habitaciones mientras Wedge lo seguía. Había muy poca resistencia. No hay guardias ni soldados de ningún tipo. Para Wedge, fue muy desconcertante. Wedge miró a su alrededor con curiosidad, tratando de mantener su mente ocupada mientras Cloud lideraba el camino. A medida que descendían más y más bajo tierra, el tamaño y la frecuencia de la tubería parecían aumentar con cada paso, tejiendo y metiéndose en un patrón cada vez más complicado de metal gris opaco. A medida que se adentraron más y más en el reactor de Mako, la pareja se encontró caminando a lo largo de las barandillas que los mantenían muy por encima de los pozos de abajo. El incómodo resplandor verde se convirtió en un recordatorio de por qué nadie debería intentar ver hasta dónde llegaba el abismo. Curiosamente, a pesar del inquietante entorno, Wedge se interesó cada vez más en su compañero. El hombre era como un depredador, merodeando con un poder y una gracia que solo podían obtenerse mediante la batalla. A pesar de que su enorme espada debe ser extremadamente difícil de llevar, el soldado se movió como si apenas supiera que estaba allí. Cada centímetro de él parecía dispuesto a comprometerse con una acción en cualquier momento, a pesar de que todavía no habían visto un alma. Cloud, espera un segundo. Cloud se volvió y miró a Wedge. Los brillantes ojos azul verdoso mantuvieron a Wedge en su lugar, congelándolo. Solo quería preguntar cómo era estar en soldado. Cloud ni siquiera se molestó en responder al hombre mientras se giraba y comenzaba a caminar de nuevo. Wedge miró al hombre con sorpresa, pero pronto corrió para alcanzarlo. A su alrededor, la maquinaria silbaba y gemía. Hablo en serio aquí. Desde que era niño soñaba con estar en soldado. Quiero decir, ¿quién no lo haría? Todos crecimos escuchando historias en las que los miembros de soldado viajaban a continentes distantes, atravesando grandes llanuras y vastas extensiones de desierto. Escuché de soldados luchando contra monstruos gigantes sin ayuda. Sé que trabajan para Shinra y todo, y no son las mejores personas del mundo. Pero ser miembro de soldado siempre fue algo que mucho respeto. Los soldados siempre son vistos como héroes. Cloud soltó una risa corta y seca. Sin inmutarse, Wedge continuó. Bueno, esa es la forma en que Shinra lo dice al menos. Quiero decir, escuchar las cosas que Barret tiene que decir sobre Shinra me hace dudar de que lo que me han dicho es la verdad. Por eso quiero saber, Cloud. ¿Qué es? ¿De verdad? Cloud se detuvo. Wedge patinó con los pies sobre el acero y también se detuvo sorprendido. Girándose, el ex soldado miró a Wedge con el poder de su vista mejorada de Mako. El hombre más bajo se quedó helado, sintiendo como si lo hubieran tragado entero. Para Wedge, parecía como si los ojos de nubes comenzaran a arder con una llama verde parpadeante. Fue solo después de varios segundos que se sintieron como minutos convirtiéndose en horas, que Cloud finalmente habló. Soldado, no es más que una guarida de monstruos. Y luego siguió caminando. La conversación se disparó después de eso. No es que importara. Unos minutos más tarde, Cloud y Wedge se encontraron con los demás en un amplio pasillo. Ante ellos estaba la enorme puerta de acero que los separaba de la habitación con los controles del reactor. Dos guardias semiconscientes vestidos de rojo estaban tendidos ante la entrada, gimiendo levemente mientras luchaban por levantarse. De pie encima de ellos estaba Diggs, con una sonrisa juvenil en su rostro. Un gemido llamó su atención sobre uno de los guardias. Actuando rápidamente, golpeó su puño directamente sobre la cabeza de los guardias, dejando al hombre inconsciente. Sonrió al dúo que se acercaba. Junto a Cloud, Wedge se veía miserable. Sacudiendo la cabeza, Diggs se acercó a él y lanzó un pie para noquear al otro guardia. Ustedes se tomaron su tiempo. Estaba empezando a preguntarme si se habían escapado. Cloud no dijo nada. Ni siquiera se dignó mirar al otro hombre, quien frunció el ceño ante la falta de respuesta.
Después de mover a los guardias inconscientes a un lado, Barret se acercó y les dijo a ambos que, como era de esperar, se callaran. Lanzó su mirada hacia Cloud. «Es tu turno de nuevo, soldado chico. Adelante». Asintiendo, Cloud caminó hacia adelante y presionó el botón verde en el centro de la puerta. El sonido del acero gimiendo les llegó cuando los engranajes de la puerta giraron, abriéndola centímetro a centímetro, derramando una luz verde etérea en el pasillo que crecía a medida que la puerta se elevaba. Delante de ellos había una enorme sala circular dominada por un resplandor verde resplandeciente. La luminiscencia esmeralda cambió y fluyó contra las paredes metálicas. Una pasarela solitaria se extendía desde el pasillo hasta una pequeña plataforma en el otro extremo de la habitación. Los enormes huecos a ambos lados se hundieron en una niebla verde. Sin dudarlo, Cloud subió al puente. Mientras lo hacía, una intensa sensación de vértigo se apoderó del rubio, sorprendiéndolo con su repentina entrada. Por el rabillo del ojo, Cloud pensó que podía ver algo que no podía ser. Parecía casi como si el puente se moviera junto con él, girando y oscilando en una versión distorsionada de la realidad. La extensión del puente frente a él pareció dividirse en dos, luego en tres, y luego comenzó a girar. Cloud se vio obligado a detenerse cuando sus sentidos se salieron de control. Negando con la cabeza, Cloud trató de encontrar una apariencia de equilibrio y orden. Cerró los ojos y respiró hondo. «Cuidado», susurró una voz en su cabeza, «esto no es solo un reactor». Abrió los ojos. Parpadeando, miró hacia adelante. El puente ya no se movía, el mareo había pasado y el resplandor verde brillaba constantemente en las paredes y en los pozos debajo de él. Estaba sobre una rodilla, pero no recordaba cuándo se había caído. La confusión se apoderó de su mente mientras trataba de comprender lo sucedido. «Oye, Cloud». Cloud volvió la cabeza. Barret se paró detrás de él con impaciencia, haciéndole un gesto para que siguiera avanzando. Los otros lo seguían, mirándolo por el costado de la barandilla. Biggs lo miró irritado. Pero Edge y Jessie parecían preocupados. «¿Estás bien?», preguntó Jessie. Barret frunció el ceño. «¿A quién le importa? Sigue moviéndote». Cloud hizo una mueca y volvió a negar con la cabeza. Apretando los dientes, Cloud se agarró a la fría barandilla de metal, saboreando la sensación de algo sólido antes de ponerse de pie. Caminó hacia adelante, sus pasos fuertes y seguros de nuevo, mientras trataba de no dejar que lo que acababa de suceder lo molestara. Sus pasos resonaron ruidosamente contra la pasarela. Unos momentos después, llegó al final del largo puente y contempló los controles del reactor Mako. Sus ojos recorrieron la longitud de la consola. Palancas deslizantes, botones que parpadean en amarillo un momento y luego en blanco al siguiente. Volvió la cabeza para mirar a los demás. «Cuando arruinemos este lugar, esto no será nada más que una basura». Barret le entregó un explosivo cronometrado de uno de sus bolsillos y luego miró a Cloud expectante. Cloud miró el dispositivo y luego a Barret. «Soldado chico, tú pones la bomba». «No deberías hacerlo». Barret negó con la cabeza y luego miró a Cloud. «Solo hazlo. Tengo que mirar y asegurarme de que no hagas nada». «Multa». Cloud pasó unos minutos colocándolo en los controles del reactor y uniéndolo a la tubería debajo, fuera de la vista. Trató de ignorar a los demás mientras trabajaba. No le preocupaba que lo vieran. A decir verdad, era la primera cosa prudente que Barret había hecho en todo el día, en lo que a él respectaba. Sus oídos detectaron un movimiento nervioso. No sabía de quién era, pero podía simpatizar un poco con ellos. A pesar de tener sus ojos enfocados en nada más que en la tarea frente a él, Cloud podía sentir que algo no estaba del todo bien. Se sentía como si los estuvieran observando. Solo había pasado un minuto desde que comenzó que terminó. Hecho. Cloud hizo contacto visual con Barret, y el hombre mayor asintió. Barret se volvió hacia el resto del grupo. «Muy bien, tenemos 20 minutos para todos. Ahora salgamos de aquí antes de que este idiota nos lleve a todos al infierno». Sin necesidad de que se les pida más que eso, Biggs, Wedge y Jessie salieron rápidamente de la habitación, con Barret en la persecución. Cloud lo siguió, sus descoloridas botas marrones resonando firmemente contra las rejas de metal. No más después de que Barret se fue, también lo hizo Cloud.
Con la necesidad de sigilo desaparecida, el grupo corrió tan rápido como pudo de regreso al ascensor negro. Mientras corrían a través de pasillos sinuosos de tubos y tuberías, Barrett casi podría jurar que escuchó algo más en el túnel con ellos. Es una pelea distante como los gritos de almas angustiadas. Comenzando a asustarse por los sonidos, y enojado porque podía asustarse tan fácilmente, Barrett se detuvo y les indicó al resto de ellos que hicieran lo mismo mientras arqueaba la cabeza para escuchar. Wedge aprovechó este momento para descansar. Agachándose, colocó las manos en las rodillas, jadeando por respirar. Jessie le dio una palmada en la espalda, consolándolo en silencio como solía ser la persona amable y cariñosa que era. Diggs miraba a su alrededor con nerviosismo, si había escuchado los sonidos que Barrett había estado por ver. Con el ceño fruncido, Cloud se acercó a Barrett y, a pesar de la necesidad, tenían que darse prisa antes de que el reactor explotara, aguzó el oído para tratar de ver si no podía descubrir lo que Barrett había oído. Mientras lo hacía, se tomó un momento para mirar alrededor de la habitación en la que estaban ubicados. El lugar que se encontraron ocupando parecía ser un almacén gigante para varios engranajes grandes, tuberías y láminas de metal. Ordenadas pilas de tales objetos estaban esparcidas por la habitación. Pronto les llegó un nuevo sonido. Fuerte sonido metálico de metal contra metal que ahogaba el ruido de fondo de los agudos silbidos y el retumbar del reactor. El sonido no estaba muy lejos y se estaba volviendo más fuerte, como si fuera lo que fuera que hubiera decidido ir tras ellos. Escuchando por un momento, Barrett se quedó quieto mientras consideraba su próximo curso de acción. Miró su muñeca. Junto al guante negro gigante que cubría su brazo derecho, un reloj con texto rojo marcaba lentamente. Quedan 12 minutos. Jessie se frotó los brazos como si un escalofrío repentino hubiera entrado en la habitación. Chicos, ¿no les parece extraño que apenas hubiera guardias vigilando esta instalación? ¿Por qué iban a tener tan pocos centinelas vigilando un reactor completo? Cloud consideró sus palabras, había estado haciendo la misma pregunta. Si este ruido era lo que pensaba que era, la respuesta llegaría pronto. Wedge se acercó a Jessie y le puso una mano reconfortante en el hombro. Tal vez no saquen las armas pesadas hasta que alguien manipule el reactor. Jessie no se veía cómoda con las palabras de Wedge, en todo caso se veía peor que antes. El clamor metálico se acercaba. Barrett miró hacia el túnel de donde provenía el sonido, su rostro era una máscara de indecisión y preocupación. Los demás miraron preocupados. Entonces, el sonido metálico se detuvo. Solo Cloud tenía una idea de lo que le esperaba. Está aquí. Una siniestra luz verde y roja emergió de la salida por la que habían venido, escaneando la habitación lenta pero completamente de un lado a otro. Los colores interrelacionados comenzaron a acercarse al grupo. Haciendo un gesto con la mano para comunicarse en silencio, Cloud señaló a todos detrás de una gran pila de engranajes. Con cuidado, Barrett se asomó por el costado. En la entrada, había una máquina enorme y oscura, su receptor rojo brillante y verde era lo único visible. Barrett maldijo entre dientes. ¿Qué diablos fue eso? Tenía la apariencia de un escorpión robótico, multiplicado en tamaño para ser 5 veces la masa de un humano. Donde estarían los ojos normales, rayos de esmeralda pálida y escarlata bailaban mientras se movían por la habitación. Una enorme cola se extendía detrás de él, ondeando levemente en las sombras. 6 poderosas piernas brotaron de ambos lados de su caparazón de acero negro, sosteniéndolo resueltamente en el aire. De repente, el escaneo pasó de la esquina opuesta de la habitación para brillar directamente en el rostro de Barrett. Maldijo, escondiéndose detrás de los engranajes. Mierda, creo que me vio. Diggs le dio una palmada en el brazo. Maldita sea, Barrett. ¿Qué demonios estabas haciendo sacando tu gran cabeza? Cállate, Diggs. Este no es momento para echar la culpa. Ahora quiero que tú, Wedge y Jessie sigan adelante y salgan de aquí. Yo y el chico soldado nos quedaremos un minuto y tomaremos cuidado de este escorpión de aspecto feo. Recibió bastantes miradas escépticas a la orden. La única persona que no respondió con incredulidad fue Cloud, a quien simplemente no le importaba porque esto era lo que le pagaban por hacer.
No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de un nuevo sonido metálico les dijera a todos que el escorpión se estaba acercando para actuar. Entró en la habitación, son 6 patas moviéndose en tándem. Con una tenaza mecánica de forma malvada, apartó un montón de chatarra cercana, empujándolo como si buscara algo detrás de él. Los 3 miembros a los que se les había ordenado retirarse ya no dudaban en hacerlo. Biggs, Wedge y Jessie se movieron silenciosamente de una pila a otra mientras salían de la habitación, logrando mantenerse fuera de la mirada errante del escorpión. Al verlos irse, Barrett asintió lentamente para sí mismo. Había llegado el momento de ponerse manos a la obra. Barrett metió la mano en sus grandes bolsillos y sacó un paquete gigante de municiones. Con la velocidad y la experiencia de alguien que había hecho esto muchas veces, hizo clic con el cartucho de munición en la pequeña ranura del costado. Ahora listo para la acción, asintió con la cabeza Cloud, levantando el brazo de su arma en el listo. Ahora veamos de qué estás hecho, soldado B. Antes de que pudiera terminar, la pila de engranajes detrás de la cual estaban agachados explotó. El mundo de Barrett voló dando vueltas de una manera vertiginosa cuando el equipo de metal brillante se esparció por todas partes, haciendo chispas del piso y rebotando en las paredes. Un engranaje particularmente grande cavó un surco irregular profundamente en el piso de acero cercano, enviando una hoja de chispas al aire. Bajo el ataque repentino, Cloud saltó ágilmente a un lado. Barrett tuvo menos suerte. Una serie de pequeños engranajes rebotaron en su cráneo y espalda mientras luchaba desesperadamente para apartarse del camino. Maldijo en voz alta mientras huía de la monstruosidad robótica detrás de él. El escorpión avanzó rápidamente, empujando a un lado montones de metal mientras cargaba hacia el hombre corpulento con el brazo de la pistola. Barrett se movió tan rápido como pudo, saltando sobre un engranaje plateado y luego patinando sobre otra hoja de metal. Mientras continuaba moviéndose, se volvió, disparando una lluvia de balas contra la monstruosidad que lo perseguía. Las balas dispararon las placas de armadura ennegrecidas del escorpión y rebotaron salvajemente por la habitación, creando una lluvia caótica de destellos y fragmentos de metal chispeantes. Sin inmutarse en lo más mínimo, el escorpión ignoró la ineficaz lluvia de balas, golpeando una pierna a través de las láminas de metal frente a él y golpeando una pila de equipo fuera del camino con una pinza gigante. Barrett apretó los dientes cuando una vieja computadora se estrelló contra su espalda, lo que lo hizo tropezar con el frío suelo de metal. Miró a su alrededor en busca de Cloud en pánico. ¿Qué demonios estás haciendo, Speaky? Trae tu trasero aquí y gana tu paga. A la izquierda, Cloud se levantó silenciosamente, trozos de metal cayendo de sus hombros. Sostenida con ambas manos estaba su espada destructora, la gran hoja brillando por el reflejo del escáner del escorpión. Rápido como un látigo, Cloud se lanzó hacia la monstruosidad mecánica. Mientras Barrett continuaba lanzando disparos ineficaces contra el escorpión, Cloud saltó. Levantando la hoja por encima de su cabeza, la envió estrellándose hacia abajo sobre la pinza del escorpión. El monstruo retrocedió, deslizándose hacia un lado con asombrosa velocidad. La pinza izquierda estaba a un lado, torcida e insensible. Una enorme hendidura era visible donde solía estar la articulación que lo conectaba con el cuerpo, chispas saliendo de la maquinaria revelada. Haciendo un ruido, el escorpión se deslizó sobre el metal, sus colores de escaneo ahora brillaban solo en Cloud, quien simplemente sostenía su espada lista. Barrett sonrió por un momento, y luego soltó un grito enojado cuando Cloud se colocó entre el monstruo y él. De ninguna manera iba a dejar que este bastardo de cabeza puntiaguda lo mostrara. Avanzando, Barrett empujó a Cloud fuera del camino, pateando hojas de metal fuera del camino mientras lo hacía. Puedo hacerme cargo de mí misma. Cloud lo miró por un momento, luego metió la mano en su bolsillo. Surgió un globo perfecto, una piedra de color amarillo intenso con rayas blancas dentadas tejidas a lo largo de la superficie. Se acurrucó cómodamente en la palma de la mano de Cloud. Le arrojó el globo a Barrett, quien lo agarró con la mano izquierda y miró el objeto con una expresión en blanco. Después de un momento, el ojo de Barrett se movió con irritación y lo tiró hacia atrás. ¿Qué diablos es esto? Cloud le dio una mirada en blanco, pareciendo cuestionar la inteligencia del hombre. Al menos eso es lo que le dijo la mirada a Barrett.
El escorpión comenzó a moverse de nuevo, creando un sonido metálico ensordecedor con cada paso de sus 6 patas. Varias láminas de metal fueron perforadas por los delgados apéndices. Fue a medida que el monstruo se acercaba cada vez más, que Barret notó que la espada del ex soldado tenía 2 agujeros esféricos abiertos cerca de la base de la hoja. Fue en uno de estos que Cloud insertó la piedra. El rubio luego se volvió para enfrentar la abominación de proporciones mecánicas. El aguijón del escorpión empezó a subir. Ya sea sin preocuparse o tomando el movimiento de la criatura como un desafío, Cloud se llevó su propia espada a la cara, apoyando el extremo plano contra su frente. Su cabello dorado comenzó a crujir levemente, como golpeado por un viento suave repentino. Con una rapidez que sorprendió a Barret, Cloud lanzó su espada hacia adelante en un borrón. Un rayo crepitante de energía azul y blanca cruzó y bailó sobre la hoja, disparándose para estrellarse directamente contra el escorpión. El robot retrocedió una vez más, la descarga eléctrica chispeó salvajemente en las placas de armadura del monstruo. Rodando bolas de fuego y chispas salieron disparadas del escorpión. Inmediatamente, el escorpión perdió el control de sí mismo y se estrelló contra la pared cercana, enviando una pila cercana de engranajes disparando por todo el suelo. Barret se quedó boquiabierto por un momento, asombrado. Nunca antes había visto algo así en su vida. Aunque había oído hablar de él, ese orbe debía ser una de esas materias de las que había oído hablar antes. Antes de que pudiera comenzar a maravillarse con el poder que tenía el pequeño orbe, se contuvo. Sacudiendo la cabeza, el hombretón volvió a encarrilarse. Ahora no era el momento de quedarse boquiabiertos ante la chuchería del ex soldado. Abrió fuego, apuntando al abdomen del robot y lo golpeó con una ola de balas. Con un horrendo chirrido de metal contra metal, el escorpión cayó al suelo, aturdido. Cloud cargó, levantando su espada con ambas manos, para acabar con la monstruosidad mientras estaba abajo. Sin embargo, pronto descubrirían que la batalla estaba lejos de terminar. Cuando Cloud saltó para acabar con el monstruo, el escorpión se movió con velocidades que sorprendieron y conmocionaron a los 2 luchadores presentes. Con su garra de trabajo se estrelló contra el estómago de Cloud con una fuerza increíble, enviando al ex soldado rubio disparando a través de la habitación. Con un gruñido de dolor, chocó contra un montón de engranajes. El escorpión se deslizó por el suelo, su velocidad fue impresionante considerando el daño que se le había hecho hasta ahora. Se movió inexorablemente hacia adelante, preparado y pareciendo casi ansioso por acabar con el guerrero rubio. Con un fuerte gruñido, Barret lo siguió, haciendo clic en otro botón oculto de su arma protésica. La pistola de cadena zumbó a una velocidad más alta, escupiendo cientos de balas a un ritmo increíble. El intenso torrente de proyectiles pareció hacer que la criatura se detuviera cuando algunas babosas lograron abrirse camino a través de los huecos en las placas de armadura, destrozando la maquinaria vital a medida que avanzaban. El escorpión se giró, su único escáner parecía mirar a Barret con rabia mientras cargaba hacia el hombre, lo que hizo que gritara de sorpresa y comenzara a retroceder tan rápido como pudo para evitar ser aplastado. Después de algunos pasos más apresurados hacia atrás, Barret tropezó con un tren caído y aterrizó de espaldas. El escorpión se acercó amenazadoramente y levantó el aguijón. Barret hizo una mueca y cerró los ojos cuando el aguijón subió hacia su rostro. Con un estruendoso sonido metálico, el tiempo pareció detenerse. Barret abrió los ojos. Una espada gigantesca llenó su visión. Entre la única ranura abierta que quedaba en la hoja de Cloud, el aguijón se estremeció, avanzando una y otra vez mientras trataba de alcanzar su objetivo. Sin embargo, Cloud se hizo a un lado, sus músculos se tensaron mientras mantenía la fuerza del escorpión con la suya. Apretó los dientes, el sudor comenzaba a rodar por su rostro mientras se movía frente a Barret. El aguijón se detuvo dentro del agujero no utilizado en su espada. Con un gruñido, Cloud soltó el mango de la espada con su mano izquierda por un instante para moverla a la parte plana de la espada en el otro lado. Se agachó, su centro de gravedad se fortaleció desde la nueva posición. Detrás de él, Barret solo pudo vislumbrar la espalda de Cloudsk y la gran máquina que se elevaba sobre el rubio, temblando por el esfuerzo mientras trataba de clavar su aguijón en Cloud de ojos. Una forma rápida de movimiento cambió el paradigma de la batalla.
Cloud empujó hacia adelante con un grito, torciendo su espada hacia un lado. Con un chillido profano de metal rasgado, toda la cola del escorpión se separó de su cuerpo, la longitud todavía estaba clavada en la espada de Cloud. Las chispas se dispararon desde el muñón a través de la habitación como relámpagos en miniatura. Antes de que Barret pudiera siquiera parpadear, Cloud arrancó la cola con una mano y saltó sobre el caparazón del monstruo aturdido. Con un fuerte sonido de desgarro, hundió su enorme espada en el centro de la criatura. El ojo verde carmesí del robot se oscureció y la maquinaria del interior se quedó en silencio. Jadeando por el esfuerzo de la batalla, Cloud descansó encima de él por un momento. Sus manos todavía sostenían la empuñadura de su espada mientras se apoyaba en ella para apoyarse. Barret se puso de pie lentamente, mirando boquiabierto al ex soldado. Cloud desenvainó la espada y saltó frente a Barret, haciendo un gesto hacia la salida. «Vamos». Cloud y Barret pronto se encontraron con los demás, y el grupo una vez más comenzó a correr hacia la salida. Mientras lo hacían, solo Jessie pareció notar el respeto a regañadientes que su líder mostraba por el ex soldado. No estaba en nada de lo que dijo, sino en cómo actuó un poco más diferencial hacia la figura más baja, pero aún imponente. Se preguntó qué había sucedido para provocar este cambio. Barret miró su reloj y empezó a gritar. «Solo nos quedan 5 minutos. Tenemos que movernos». Atrapada en el frenesí del movimiento, Jessie se dispuso a correr con el resto. Diggs y Wedge estaban tropezando consigo mismos en un esfuerzo por escapar, con Barret un poco detrás de ellos. Cloud lo seguía desde atrás con Jessie, usando zancadas largas y poderosas para mantener su ritmo. El grupo corrió por pasillos y túneles, tratando frenéticamente de recuperar el tiempo perdido. Se movieron por un sinuoso corredor de tuberías tras otro, el tiempo mezclándose en un borrón mientras su escape adquiría un nuevo significado para ellos. Después de un tiempo que fue casi interminable, llegaron al ascensor negro, sus puertas de Marta parecían absorber toda la luz como un vórtice oscuro. Desesperadamente, Diggs presionó el botón de llamada una y otra vez. La entrada se abrió y todos entraron rápidamente. El ascenso pareció ser mucho más lento que el descendente, un avance lento en comparación con una carrera. Todos los miembros del grupo que miran ansiosamente el reloj de Barret se alejan lentamente. Se abrieron las puertas. «Quedan 2 minutos. Correr». Barret gritó. Diggs y Wedge tomaron la delantera una vez más, luciendo ridículos mientras intentaban simultáneamente dejar atrás al otro. Barret gruñó mientras corría, el sudor corría en riachuelos por su rostro ardiente y decidido. Cloud era como un espectro, moviéndose rápida y silenciosamente. Una mera sombra para enmascarar su presencia. Cuando llegaron a la pasarela, la acera se sacudió con un estruendo, lo que hizo que Barret rugiera cuando perdió el equilibrio. Jessie atrapó su propia caída con una mano en la barandilla. Miró a Barret, el miedo se apoderó de ella. Horrorizado, Barret miró su reloj mientras se levantaba. Diggs le gritó. «Barret. Solo tenías que poner tu reloj tarde, ¿no?». El estruendo del complejo hizo que la pasarela se deformara y se moviera debajo de ellos. Las rejas de los puentes delanteros ahora parecían bostezar abiertamente. Cloud saltó ágilmente y saltó sobre el peor de los huecos. Jessie intentó seguir su ejemplo, pero no tuvo tanta suerte. Su pisada se volvió cada vez más inestable, y cuando intentó saltar sobre un gran agujero, su pisada la traicionó mientras aterrizaba. La sólida rejilla sobre la que se encontraba dio una sacudida repentina, la única advertencia que tuvo antes de que cayera por el abismo y su pierna cayera por el agujero que dejó. Atrapada con una pierna en el agujero, gritó con una mezcla de dolor y miedo. El abismo de abajo parecía temblar junto con el complejo, las brumas verdes se retorcían como si sintieran dolor. Ella miró hacia arriba desesperada. Diggs y Wedge estaban más allá de los oídos. Barret se volvió y la miró con angustia. Su corazón dio un vuelco y se puso pálida. Ella entendió. No hubo tiempo para volver por ella. Diggs y Wedge ya se habían ido, mucho más allá de su capacidad para verlos como algo más que 2 motas. Barret se volvió para mirarla con una mueca de angustia en el rostro. Su corazón dio un vuelco, su rostro palideció al darse cuenta de lo que significaba esa mirada. No hubo tiempo para volver por ella. «Espera un segundo»,
¿Dónde estaba Cloud? Con un golpe metálico, aterrizó junto a ella, balanceando sus botas entre las rejillas de metal abiertas cercanas. Con un fuerte golpe de botas contra el metal, Cloud aterrizó junto a ella, balanceándose entre las rejas de metal abiertas a su lado. Ella miró con asombro asombrado mientras él extendía su mano hacia ella. Llamas ardientes salieron del reactor Mako detrás de Cloud mientras explotaba. Con un grito, Jessie le lanzó su brazo derecho. Agarrándola firmemente, la sacó del agujero, levantándola y cargándola mientras lo hacía, chispas y pequeñas bengalas rebotaron en su cuello y espalda. Medio loca de alivio, ella lo abrazó con fuerza mientras corría. Detrás de ellos, la pasarela se derrumbó, haciendo que fragmentos de metal se desvanecieran en las oscuras profundidades esmeralda de abajo. Mirando por encima del hombro de Cloud, los ojos de Jessie reflejaron un mundo envuelto en llamas mientras el reactor gris sin vida ya no eructaba humo de jade. En cambio, una gigantesca bola de fuego chispeante se elevó siniestramente hacia el cielo, pareciendo envolver al mundo en su luz naranja oscura. Nota del autor. Bien. Así que aquí estamos, he terminado con este capítulo. Tengo la sensación de que a algunas personas les va a molestar que ponga la escena de Avalanche aquí, pero, como siempre digo, me gusta mostrar lo que sucede, en lugar de contarles todo después del hecho. Personalmente, siento que la gente que no muestra cosas como esta en su trabajo porque era canon es simplemente perezosa. Pero eso es solo una opinión personal.